Buenas noches. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Luis Escobar Torrealba, soy sacerdote diocesano chileno de la diócesis de Rancagua y soy párroco de una parroquia que lleva el nombre de San Juan Evangelista en un pueblo que se llama San Vicente, por San Vicente Ferrer. Una parroquia muy grande que tiene muchas comunidades. Hace 4 años que estoy ahí y anteriormente yo había estado aquí en este mismo lugar y era párroco de otra parroquia, la Santísima Trinidad, que estaba en uno de los sectores más complicados de la capital de la región, con muchas situaciones de violencia, droga, muerte, etc. Donde estoy ahora es diferente, hay una experiencia muy distinta. También fui capellán de las cárceles de mi región durante 27 años. Es decir, ya cumplí la condena, ahora estoy libre porque ya no soy capellán de las cárceles. En ese lugar me tocó conocer al Cristo que sufre tras las rejas. Usted sabe que las cárceles se han convertido en las cloacas de nuestras sociedades. Es lo que nosotros producimos. Muchas veces quisiera la gente que los que están presos nunca volvieran a salir por lo que han hecho, ¿no? Pero Dios todavía tiene esperanza en esos corazones y eso es lo que tenemos que pensar y orar por ellos. Nos olvidamos mucho de quienes están privados de libertad. Y además soy el asesor de la renovación carismática de mi diócesis. Llevo varios años. Y en el año 2013 mi obispo me nombró el exorcista de la diócesis de Rancagua. Y desde aquel año que estoy ejerciendo el ministerio. Mucha gente me preguntaba si yo había tenido que hacer un curso, si había ido a alguna parte. Y la verdad es que no, esto fue muy raro porque yo conocí la renovación carismática no hace tantos años atrás. Y por la renovación llegué al Ministerio de Liberación y desde ahí saltamos al tema del exorcismo sin buscarlo, ¿no? Y se fueron dando las cosas, esas cosas de Dios, ¿no? que Él va poniéndolas en el camino y comenzamos a ver que había manifestaciones que no comprendíamos, yo menos como sacerdote, hasta que, bueno, tuvimos que hacer unas oraciones de liberación muy fuertes donde la renovación carismática aplaudía nomás y el párroco tenía que hacer lo que podía y lo que pensaba que se podía hacer, ¿no? El diablo yo creo que se burló varias veces de mí al principio, pero ahora ya no lo hace. Y en este ministerio yo he tenido que conocer muchas cosas y he aprendido una cantidad impresionante de situaciones, de contenido. Me ha obligado a tener más contacto con la Sagrada Escritura, con el catecismo de la Iglesia Católica para saber cuál es la visión de la Iglesia frente a esto, leer, participar en algunos congresos, porque hay que informarse. No nos podemos quedar nosotros estancados pensando que todo tiene que ver con el demonio. No. Esta pastoral de la consolación comenzó no hace muchos años y partió con este nombre en México. Y hoy día ya se universalizó prácticamente en toda América Latina, lleva el nombre de la Pastoral de la Consolación. Es decir, todas las personas que trabajan en el ámbito de la liberación y del exorcismo. ¿Y por qué de consolación? Porque las personas que viven esto sufren mucho y muchas veces son incomprendidas, porque son situaciones como extrañas que escapan a lo racional. Pero en este discernimiento yo he aprendido también que hay que, vuelvo a reiterar el concepto, hay que discernir, porque muchas veces la gente cree que el diablo tiene más poder que Dios. Y eso se manifiesta en que llegan aterrados, asustados, con miedo. Es que yo fui a tal parte y me dijeron que me habían hecho una brujería. Es que tal persona me dijo que yo tenía un demonio. Y le creen y no le creen a Dios. Llegan aterrados por el demonio, pero le tienen cero temor a Dios. Y fíjense que es curioso, ¿no? Y paradójico esto.
Si yo como exorcista dijera voy a hacer una jornada en donde vamos a hablar de la infinita misericordia de Dios para con nosotros, irían 5 pelagatos. Pero si yo digo que voy a hablar de la acción del demonio como exorcista, se llena. Para que vean ustedes cómo Dios se vale del diablo también para evangelizar y para mostrarnos su poder. Porque hay cierto morbo en este tema, ¿no? Y la gente quiere ver como cosas raras así. Y muchas personas van a las misas de sanación que yo celebro a ver si alguien da vuelta la cabeza en 180 grados, ¿no es cierto? Si se encarama por las murallas, y van a ver cosas raras que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Entonces, primero tenemos que definir el tema de la enfermedad. Cuando uno da la unción de los enfermos, la oración que se hace precisamente después como oración colecta es pedir por la sanación del alma y del cuerpo. Y a veces basta con la unción de los enfermos para que una persona quede liberada o sana. Entonces, la enfermedad del cuerpo muchas veces es un eco de lo que está pasando dentro de mí. Por ejemplo, puede ser un trauma, una herida, puede ser un abuso, un maltrato, un abandono, una situación de pobreza extrema, fríos que pasé cuando niño y que fueron incomprensibles para mí y que hoy día están pasándome la cuenta. Porque el ser humano, creado por Dios, es tan perfecta su naturaleza en términos de que todo está relacionado y cómo nuestro organismo va reclamando y va ordenando las cosas, que las cosas funcionan así, pero no le hemos hecho caso a Dios. Les voy a contar una experiencia personal para que nos entendamos en lo que trato de explicarles. Yo recibí de Dios un regalo muy especial. Tuve a mi mamá durante 91 años conmigo. Ella murió el año pasado, en enero, a los 91 años. Una viejita muy linda. Ella tuvo 14 hijos. En ese tiempo tenía muchos hijos y quedamos 9. Bueno, su muerte provocó en mí una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque me tocó todo el tema de la pandemia. Y desde que comenzó la pandemia en el 2020 hasta el 2021, más o menos como hasta mayo del 2021, yo celebré 200 funerales en mi parroquia. 200. Estaba prohibido velarlos, había que pasar con ellos directo al cementerio. Estaba prohibido que la familia estuviera con ellos. Pero como yo soy un poco desobediente en algunas cosas, cuando me conviene, yo celebré todos los funerales y los hacíamos entrar a la parroquia a escondidas, por un pasaje oculto que teníamos nosotros y que nadie sospechara que por ahí iban a entrar los muertos, ¿no? Y las familias pasaban y los velábamos ahí. Entonces era una tensión permanente de que no fuera a llegar la policía, que no fueran a llegar los inspectores, y no siempre la gente colabora. Pero en este contexto de tanto dolor, me toca a mí también vivir la experiencia de la pérdida de mi mamá. Y yo seguí funcionando como todos nosotros seguimos después que nos pasa algo así. Pero en el mes de junio del año pasado yo comencé a experimentar conductas extrañas que yo en lo personal no me podía explicar. Algo me estaba pasando. Yo no entendía qué. Yo nunca había estado en esa situación. Y consultando con una psiquiatra amiga que trabaja conmigo en el equipo de discernimiento, yo le cuento esto, me dice: padre, usted está viviendo una depresión, digamos, por el cuadro del duelo. Y resultó que los medicamentos sí me ayudaron, pero tampoco hacían completamente efecto. Padre, usted necesita una psicoterapia. Y uno, ¿cómo yo voy a necesitar una psicoterapia? ¿Cómo yo voy a ir al psicólogo, no? Además que yo conozco muchos psicólogos y no todos han sido muy oportunos, ¿no? Ni tampoco muy diligentes. Entonces me he complicado un poco hasta que lo recé. Bueno, el Señor puso una persona, un hombre muy bueno, católico y todo, y comenzamos una psicoterapia. Porque también en este tema se juega la humildad. Uno tiene que aprender a ser humilde, a dejarse acompañar, a dejarse
ayudar, a dejarse querer. Eso nos cuesta, ¿ya? A mí también me costaba. Y resultó que en uno de los encuentros con el psicólogo descubrimos un fenómeno que me tocó vivir a mí, que no todo el mundo vive después de la muerte de la mamá. Como mi mamá tuvo muchos hijos, yo nací posteriormente a la muerte de una hermana que tenía 1 año y yo nací 1 mes después que ella murió. Por lo tanto, yo llegué en pleno duelo. Mi mamá seguramente andaba preocupada todavía con el dolor, ¿no es cierto? Mi papá en otra, con la pena que su hija había muerto. Entonces yo llegué no en un momento muy propicio, no, con toda la pena y el duelo de mi mamá. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, según el psicólogo, que yo no logré internalizar la imagen materna dentro de mí, que es lo normal en un niño que es acompañado por su mamá, que es abrazado, que es amamantado, porque mi mamá estaba en otra. Entonces, mientras mi mamá estuvo viva, era el solo hecho de verla, a mí me daba seguridad, me daba tranquilidad. Aunque pasaran miles de cosas que pasan en la vida de un sacerdote, ¿no? Muchas incomprensiones, injusticias, a veces violencia, no pasaba nada. Pero desapareció mi mamá y ahí quedó la escoba. ¿Por qué? Porque yo no logré internalizar esa imagen materna dentro de mí. Comencé entonces a vivir una disforia. Es decir, es como si hubiera 2 personas en mí. El adulto, la razón, y el niño, la emoción. Entonces, habían emociones que yo no podía manejar, que yo no entendía por qué lo hacía si yo no lo quería hacer. Es decir, el adulto razonaba sobre lo que estaba sintiendo el niño y no podía entenderlo. Una sensación de abandono, de soledad, de confusión espantosa. Era como estar a las puertas del infierno y yo no entendía. Yo rezaba, le pedía a Dios, lloraba, escuchaba música, lloraba más. En las misas de repente yo estaba en otra. Cuando el psicólogo me ayuda a entender esto, se produjo una cosa muy especial. Fue como si se hubiesen prendido todas las luces que necesitaba para iluminar esa oscuridad. Y recién pude empezar a reinterpretar mi vida y a sanarme interiormente de esa herida que no la provocó mi mamá intencionalmente, que no la provocó mi papá porque quiso, que no la provoqué yo, sino que las circunstancias hicieron que esto pasara. Y es curioso, el padre Luis, el exorcista, necesitaba ayuda psicológica, necesitaba ayuda psiquiátrica, pero necesitaba que rezaran por él. Pedí un montón de veces la unción de los enfermos, le pedí a sacerdotes que oraran por mí, pero fue un tiempo, como yo diría, como del Gólgota. Fue un tiempo como el de Getsemaní. De hecho, lo conversaba con mi director espiritual y me decía, mira, la palabra Getsemaní es estrujar, es apretar, ¿no? Donde la aceituna era sometida a presión para que pudiera salir el aceite. Jesús vive esa experiencia del Getsemaní donde suda sangre y agua. Y él lo comparaba con lo que me estaba pasando a mí, que yo no entendía nada, pero algo quería sacar el Señor de esta presión, de este apretar. Y fue justamente el comprender mi propia historia desde la psicología, desde la fe y desde mi propia experiencia personal. Entonces yo he llegado a entender lo importante, lo valioso que es que los padres estén presentes durante los primeros años con sus hijos, que los abracen, que les digan que los aman, que los consuelen, que estén presentes. No que los hijos se críen con la vecina, con la cuidadora del jardín infantil, con no sé quién. No, la mamá y el papá presentes la mayor parte del tiempo posible durante los primeros 3 años al menos. Porque eso estructura la personalidad, la define. Y yo creo que hoy día lo que yo viví, lo ha vivido mucha gente, y no entienden lo que les pasa.
Pero como el Señor es misericordioso, nunca se olvida de nosotros. Yo podría haber pensado, como mucha gente, y a lo mejor muchos de ustedes piensan, que me habían hecho una brujería. Porque como soy exorcista, yo creo que los brujos me quieren convertir en sapo hace mucho tiempo, y no han podido, ¿no? Entonces, podría haber pensado yo, alguien me hizo un mal, ¿por qué me pasan estas cosas si yo me he portado bien? ¿Qué estoy haciendo? Etcétera. Pero no era eso. Simplemente había que discernir el tema desde la perspectiva de la medicina o de la salud mental. Entonces, mucha gente, cuando se enfrenta a situaciones como esta, que son en primer lugar incomprensibles, cree que el diablo o la bruja o el brujo le hizo tal cosa. Los brujos existen, el diablo existe, las brujerías existen. Pero quiero que les quede claro, el diablo no es omnipotente, es decir, no es todopoderoso. No puede hacer lo que él quiere, porque el diablo es una criatura espiritual, intrínsecamente perversa, cuya acción, el mal que él genera, es irracional. O sea, no se puede comprender que haya tanta maldad en esa acción, porque el demonio busca la muerte, la destrucción de la vida humana, destruir al hombre. Entonces, tampoco el demonio es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? No puede saber lo que yo pienso. Y les voy a recordar la palabra de Dios, Salmo 138. Tú me sondeas y me conoces, sabes lo que pienso y lo que siento. Antes que la palabra llegue a mi boca, ya te la sabes toda. ¿Quién es el que puede hacer eso? Dios. Él es omnisciente. Él puede saber lo que pienso, pero no el demonio. Entonces la gente le atribuye de repente un poder excesivo al demonio, que no tiene. No. Pero ¿por qué vemos que hay tanta acción del mal hoy día? Porque, como dice Santo Tomás, el demonio ya está derrotado por la cruz, pero está amarrado como un perro a una cadena. Mientras yo no me meta en su terreno, no tengo nada que temer. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Por qué vemos tanta acción de mal en nuestra sociedad? Porque la sociedad se ha ido a meter al terreno del demonio. No es que el demonio haya estirado la cadena, no es que el demonio haya salido de ese rincón. El demonio sigue en el mismo lugar, pero la sociedad se fue a meter allá. Desde el momento en que ustedes, por ejemplo, van a un brujo para consultarle si es verdad que le hicieron una brujería, ustedes ya están desobedeciendo la palabra de Dios según el libro del Deuteronomio 18. Cuando entres en la ciudad, ¿no es cierto? Dice, en una ciudad pagana, no pasen los hijos por el fuego, no consulten los astros, no llames a los muertos, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace la gente hoy día? Van a comprar el incienso que le vende la bruja tanto, ¿no es cierto? Van a comprar las hierbas que le vende la otra. ¿Y Dios dónde queda? Entonces caemos en la idolatría. Y al caer en la idolatría, le estamos entregando al demonio poder sobre nosotros. Es decir, si tuviéramos que hablarlo en términos tecnológicos modernos, ¿no? Le estamos entregando la clave del Wi-Fi para que se conecte con nosotros. Lo estamos poniendo en Bluetooth para que siga metido entre nosotros. Entonces lo dejamos entrar. Y al dejarlo entrar viene la confusión. Dios es orden, es belleza, es armonía. El demonio es lo contrario. La palabra diablo significa dividir. Y él divide el corazón humano, divide la voluntad humana, divide a la comunidad, divide a las familias. ¿Por qué? Porque nosotros le entregamos el poder desde la idolatría. Hay otras personas, por ejemplo en Chile en este momento, hoy día acabamos de recibir de parte de la Comisión Constituyente el nuevo borrador de lo que podría ser, Dios lo permita que no sea así, la nueva Constitución de Chile. Y dentro de ellos hoy día andaban unas tipas que participaron de la Constituyente con sahumerio, ¿no es cierto?, echando humo, para ofrecerlo a las
vibraciones a las energías cósmicas del universo para que la cosa estuviera en paz y no tuviéramos estas cosas, y piden respeto por la expresión religiosa de los pueblos originarios. Jamás en la historia de nuestro país los mapuches usaron incienso porque no lo conocían, ni tampoco en otros lugares. Entonces ellos le ofrecen ¿a quién? A la energía, a las vibraciones. ¿Y qué es la energía? ¿Qué son las vibraciones? Criaturas. Por lo tanto caen en la idolatría. Y esa es una herejía. Y esa herejía se llama panteísmo, cuando confundimos al creador con la criatura. Nosotros en las iglesias ofrecemos incienso, pero ¿a quién se lo ofrecemos? A Dios. Es muy distinto, ¿ya? Entonces hoy día tenemos la suerte, o estamos corriendo la suerte de que la gente cree en lo mágico. Ya le vamos a poner 3 granitos de incienso, 2 granitos de, qué sé yo, de cualquier otra hierba, ¿no? Y eso nos va a dar como resultado la expulsión de las malas vibraciones. No, eso se llama magismo y no tiene nada que ver con nuestra expresión religiosa. Y por ahí parte la confusión. Y por ahí nos vamos enfermando del alma. Por ahí nos vamos enfermando en el espíritu. Y eso va teniendo consecuencias en la vida física, en el cuerpo de la gente. Y el demonio comienza a actuar desde afuera, pues como no nos puede poseer, porque él no tiene el poder, pero Dios permite que de repente el diablo nos dé unos rajuñones para que entendamos que no está bien lo que estamos haciendo, ¿no? Y pueden aparecer lo que se llaman las vejaciones. Por ejemplo, San Juan Bosco, fundador de los salesianos, cuenta su historia, su biografía, que el demonio lo arrastraba, lo bajaba de la cama y lo arrastraba por la pieza. ¿Y cuál era el objetivo del demonio? Y Dios lo permitía para humillar al demonio, de que San Juan Bosco se cansara y no siguiera trabajando en rescatar jóvenes. Y el demonio Dios humilla al demonio con la persona de San Juan Bosco, ¿ya? Pero en otros casos, por ejemplo, hay personas que le pueden aparecer signos en el cuerpo y que son vejaciones, precisamente porque se metieron en campos que no tienen nada que ver con lo cristiano. Y el demonio actúa ahí. Y Dios lo permite para que esa persona entienda que ese no es el camino. Y como segundo punto, para ir cerrando la reflexión, yo quisiera que entendieran una cosa. Muchas veces las enfermedades que podemos padecer, si bien es cierto, pueden tener un origen en lo que yo les acabo de explicar, pero también pueden ser una gracia. En una sociedad en la que no se quiere vivir el sufrimiento, nada puede ser doloroso, todo tiene que ser placer, hedonismo. Entonces, el sufrimiento forma parte de nuestra sociedad y de nuestra vida. Es inevitable. Escuchaba yo una psicóloga española que decía que se había hecho un estudio en España sobre el alto consumo de ansiolíticos. ¿Quiénes eran los que consumían la mayor cantidad de ansiolíticos? El segmento de la población que va entre los 18 y los 30 años, los jóvenes. ¿Y por qué tanto? Porque están viviendo un nivel de ansiedad tan grande por la pérdida de sentido. Por ejemplo, un profesor me contaba el otro día: padre, yo llegué a mi clase y una niña que se llamaba Agustina se acerca a mi escritorio y me dice: profesor, yo no quiero que me diga más Agustina, yo ahora me llamo Agustín. Después se acerca un muchacho, ¿no es cierto? No recuerdo el nombre, pero por decir el hombre se llamaba Juan, y le va a decir al profesor: yo ahora quiero que usted me llame María. Porque está esta cosa de moda, ¿no es cierto?, de la ideología de género, en donde la sexualidad uno la elige porque según el planteamiento de los ideólogos dicen que el sexo, en este caso, tiene que ver con cuestiones culturales, que el ser hombre o mujer está sujeto a
cosas culturales, nada que ver, porque la naturaleza no se equivoca y la biología tampoco. Un hombre se puede transformar en mujer desde la cintura hacia arriba, pero va a seguir siendo hombre de la cintura hacia abajo. Una mujer se puede transformar en hombre desde la cintura hacia arriba, pero de la cintura hacia abajo sigue siendo hombre. Aunque se opere, va a tener que ir al urólogo, no al ginecólogo. Y la mujer que se transformó en hombre no va a ir al urólogo, va a tener que ir al ginecólogo. Entonces, queremos torcerle la mano a la naturaleza y queremos como cambiar el orden. Y hay un lavado de cerebro para nuestra gente hoy día. ¿Y por qué muchos caen en esto, en esta cosa? Por la ignorancia, por la falta de fe, porque son vulnerables. Y vamos metiendo en la cabeza de los jóvenes ideas que no tienen nada que ver con la fe. ¿Qué es lo que dice Jesús en el Evangelio? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mahoma, que fundó esa gran religión del Islam, murió, pero no resucitó. Confucio, que creó, ¿no es cierto?, esa otra corriente filosófica o de vida, también murió y no resucitó. Buda, con la importancia que tiene para los orientales, aparte de ser gordito, ¿no es cierto?, y de inmiscuir mucho en este tema de la buena suerte, no resucitó. Jesús, a diferencia de estos tres que les he nombrado, ¿qué es lo que hace? Él toma nuestra naturaleza humana de la Virgen María, se hace uno entre nosotros, camina entre nosotros, se viste con nuestra naturaleza y sabe del dolor, del abandono, de la traición, del sufrimiento, de la muerte, etc. Por lo tanto, Él no se enajenó, Él no vivió fuera de nuestra realidad, sino que se encarnó y vivió desde nuestra realidad. Los otros tres viven desde afuera, este vive desde adentro de nuestra realidad humana y nos viene a acompañar, viene a decirnos: este es el camino. Porque hay movimientos aquí en Latinoamérica indigenistas que buscan volver a lo primitivo. Y es muy peligroso. Latinoamérica precolombina se caracterizaba por tener grandes religiones que ofrecían a seres humanos en sacrificio. No hace mucho que salió un artículo que en Perú hubo un sacrificio masivo de niños y de adolescentes que se ofrecían a los dioses para calmar alguna situación de la naturaleza, ¿no? Los abrían, ¿no es cierto?, y ofrecían sus corazones a un poco a la usanza de México, y se descubrieron cerca de 250 cadáveres en una quebrada y seguir investigando, habían aumentado los números. También aquí tenemos, ¿no es cierto?, los incas que sacrificaban niños y doncellas y los llevaban hasta las montes más altas de la cordillera para ofrecerlas en sacrificio a los dioses, lo que era un honor para ellos. Los aztecas, cuando sacrificaban a un hombre, el más valiente, el más fuerte, lo abrían vivo, le sacaban el corazón, lo ofrecían a los dioses y luego se lo comían entre todos, lo hacían sopa, ¿no? Y porque ellos creían que con eso iban a adquirir la fuerza, la valentía de este hombre. Y los mapuches por el sur, que no lo hicieron nada de mal tampoco, aunque algunos se enojen conmigo, pero en la triste y dolorosa realidad, la verdad duele, pero es liberadora. En el año 60, para el terremoto más grande de la historia de la humanidad, 10 puntos y tantos grados, que se hundió la tierra y se produjo un tsunami que llegó hasta las costas del Japón. Bueno, los mapuches tenían la costumbre de ofrecer, en casos grandes así, sacrificios de animalitos y cosas. Pero en ese momento, una machi, junto con un grupo de personas, vieron que era una cosa que iba tan más allá de lo que ellos habían visto y había que ofrecer algo más noble. Y sacrificaron un niño de 7 años, lo cortaron en pedacitos y lo lanzaron al mar. Entonces, todas nuestras religiones prehispánicas tienen no una gota, sino que una cantidad de elementos que hablan de sacrificios humanos. ¿Y quién es el que se abastece con la sangre humana? El demonio.
Y hoy día, como no existen ese tipo de sacrificios desde que llegó el cristianismo acá, ¿cuál es la cuota que cobra el demonio? El aborto. Millones de seres humanos mueren todos los días producto del aborto. Millones de mujeres quedan dañadas psicológica y espiritualmente y las violentan y les meten un discurso a la fuerza, tus derechos, tus derechos, tus derechos, tus derechos, pero ningún deber. ¿Y qué le ofrecen a cambio? Nada. No, es que nosotros le vamos a hacer un acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Mentira. En el servicio público no existe eso. Yo trabajé en la cárcel, como les dije, 27 años. Fui párroco de un lugar más vulnerable de la ciudad. No estoy hablando por hablar. Yo fui testigo. Un niño pequeño fue violado por su padre. Y yo tuve que ayudar a su madre a hacer la denuncia ante los tribunales. A él lo metieron preso. Y el niño fue derivado a una institución del Estado para ser tratado psicológicamente. ¿Saben cuánto tiempo duró la terapia? 6 sesiones. ¿Y en qué consistieron las sesiones? Preguntarle cómo estás, en qué condiciones vive la mamá, si están hacinados o no están hacinados, tienen que comprar otra cama, tienen que arreglar la casa, exigencias que eran imposibles para esta mujer. ¿Dónde está la terapia? No existió. ¿Por qué? Porque al Estado le interesan las cifras, las estadísticas, pero no es la solución del problema. Cuidado entonces, no se dejen engañar, porque nuestra sociedad se está enfermando. Nuestros jóvenes se están enfermando. Nuestros viejos se están muriendo de soledad. Las familias se están rompiendo. La infidelidad pasó a ser algo normal. Eso que era muy propio de los masones, ¿no? Esto de prestarse a la señora, que está dentro de los grados más altos de la masonería, hoy día ya está muy común, ¿no? Los swingers. Entonces armamos una fiesta, ¿no? Y bueno, yo te presto a mi señora, tú me prestas la mía y nos vamos a las cambiaditas más o menos. Eso es un síntoma de la enfermedad de nuestra sociedad. El aborto es un síntoma de lo mal que está el ser humano. La eutanasia es uno de los crímenes más horrorosos de la humanidad y lo disfrazan con una malentendida caridad, misericordia. No es posible que hayamos llegado a eso, pero llegamos. ¿Y por qué llegamos a eso? Por el pecado, por la soberbia del hombre. Entonces, en vez de ser feliz, hoy día vemos cada vez más gente infeliz, más gente sufriendo. Entonces, a nosotros nos llegan decenas de personas creyendo que el diablo está haciendo algo con ellos, cuando en realidad están enfermos del alma. Porque no se confiesan, no van a misa, no tienen vida de oración, no leen la palabra de Dios, no la conocen, no conocen su fe. Entonces parece un testigo de Jehová, les cuenta en 3 capítulos o versículos, ¿no es cierto?, que el mundo se va a acabar y listo. Y hasta ahí nomás llegaron. El miedo los agarra y nos volvemos a enfermar. En cambio, ¿qué es lo que Jesús nos viene a decir? Él viene a sanarnos, a liberarnos, a darle sentido a nuestra vida. El pueblo de Israel, según la primera lectura, ¿qué es lo que recibe? Consuelo de Dios en la persona del profeta. Y Dios nos consuela en todas nuestras necesidades. Pero claro, no puede hacerlo si nosotros no colaboramos con Él. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía que nos sane. Primero que nos sane. Pídanle ustedes en lo personal que los sane. A lo mejor el Señor les mostró algo que les pasó, se acordaron de una situación que habían olvidado, que los sane de eso, que corte esa atadura que los tiene todavía ligados a un mal recuerdo, a un odio, a un rencor. Y después le vamos a pedir que nos libere. Primero, que nos sane, que cure la herida, que la cauterice, para que el demonio no nos siga haciendo daño por ahí, para que le cerremos la puerta y el demonio no tenga ninguna autoridad sobre nosotros. Y luego más adelante le pedimos que nos libere.
que expulse al demonio de nosotros y está actuando en la vida de cada uno. Que para Dios sea la gloria, el poder, el honor y la alabanza. Y el demonio tiemble, porque el demonio debe tenernos miedo a nosotros y no nosotros al demonio. Entonces, que cuando salgan de aquí se sientan valientes, capaces de enfrentarlo en su vida, pedirle a Dios que les dé la gracia de reconocer la acción para que no se dejen confundir ni los confundan, ni tampoco los lleven por caminos equivocados. Los invito a que cerremos los ojos por un momento y vamos a pensar o vamos a traer a nuestro recuerdo alguna situación dolorosa que hayamos vivido, que cada vez que nos acordamos de ella nos da pena, nos da rabia, nos duele el alma. Y cuando le ponemos rostro a esa situación, surge en nosotros la violencia, los deseos de venganza, los deseos de muerte. Esa herida que está ahí, que yo había ignorado, es la que me tiene mal, la que me hace perder la paz, me hace perder la seguridad en mí mismo, me hace perder la confianza en Dios. Señor, tú que nos sondeas y nos conoces, tú que sabes lo que pensamos y lo que sentimos. Antes que la palabra llegue a nuestra boca, Señor, ya te la sabes toda. Te presentamos hoy día nuestra historia, nuestra vida, esas heridas que durante tanto tiempo hemos tenido ocultas y que hoy día nos duelen. Hoy día, con el roce de la vida, nos hacen sufrir, nos han causado tanto daño, tanto dolor, y al mismo tiempo hemos causado dolor con ellos. Tú que eres el médico del alma, Señor, sánanos con tu misericordia. Compadécete, Señor, tú que eres omnipotente, omnisciente. Compadécete de nosotros, que te pedimos apelando a tu misericordia, que toques nuestro corazón, nuestra memoria, nuestros afectos, nuestra sexualidad, nuestro trabajo, nuestra familia. Sánanos, Señor. Sánanos. Devuélvenos la vida. Así como sanaste a esa pobre mujer marginada de su propia comunidad por la hemorragia. Como resucitaste a aquella niña que empezaba la vida. Sánanos, Señor. Sánanos de todos aquellos elementos de muerte que hemos cultivado en nuestro corazón, que nos tienen postrados, no nos dejan avanzar. Señor, haznos también, de alguna forma, una comunidad que intercede ante el sufrimiento de tantos hermanos que le han perdido el sentido a la vida. Hoy día queremos poner en tu presencia a los que están enfermos del cuerpo y del alma, a los que son dominados por los vicios de la droga, el alcohol y de otras sustancias que les han robado la voluntad y los han hecho esclavos. Señor, cierra todas aquellas heridas que son contaminadas por la acción de nuestro propio pecado o por el pecado de la sociedad. Dios Todopoderoso, contempla en cada uno de nosotros a tu Hijo Jesucristo, sufriendo en la cruz, llagado. Señor, danos la gracia de sentirnos renovados, de sentirnos sanados. Haz que nuestro corazón y nuestra mente se abran a ti. Señor, sana nuestra vida. Sana nuestro cáncer, ese que hemos provocado por no saber expresar nuestras rabias, nuestras emociones, nuestros afectos. Sana, Señor, nuestros riñones por haber sido tan irresponsables
precisamente producto de nuestras heridas por el consumo de alcohol, de drogas, por exceso de medicamentos, etc. Sana, Señor, nuestro colon, al que torturamos tanto con nuestras emociones negativas. Ayúdanos a poner nuestra plena confianza en ti, Señor, no en nuestras capacidades o en las capacidades humanas, sino que en ti. A abandonarnos en ti, Señor, y poner en nuestro corazón siempre aquellas palabras tuyas, Señor Jesús. A cada día le basta su propio afán. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Que podamos recordar siempre que tú estás con nosotros, que tú no nos abandonas, que tú nos amas entrañablemente, que tú nos esperas permanentemente para celebrar la fiesta con nosotros. A ti, Señor, sea el honor, la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Podemos cantar algo para alabar y bendecir al Señor por este momento y poner nuestra vida en su presencia. Vamos a seguir en este instante dejando que sea el Señor el que siga siendo